esta computadora. Ahí está grabando, chiquis. Entonces, arranquemos nomás con semiología. Bueno, antes que nada, ¿qué vemos en semiología? O sea, como una pequeña introducción a la semiología. Nosotros vamos a ver todo lo que sería signos y síntomas. Ustedes, porfi, tengan a mano los powers que yo les pasé. Estamos, yo voy a ir escribiendo, pero ustedes tengan a mano, cosa de que tengan un resumen y después se guíen de ese power que yo les pasé. ¿Estamos, chiquis? Entonces, pero antes que nada, ¿qué es importante estudiar en semiología? O sea, nosotros en semiología vamos a estudiar los síndromes. ¿Estamos? Espera que se me está abriendo esto, pero ¿qué? Vamos hablando. ¿Y qué sería un síndrome? Un síndrome sería un conjunto de signos y síntomas de una determinada enfermedad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería un síndrome? Por ejemplo, vamos a ver todos los síndromes respiratorios, cardiovasculares, por ejemplo, ¿qué síndrome? Un síndrome, por ejemplo, síndrome de condensación pulmonar. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se define un síndrome? Un síndrome sería como un conjunto de signos y o síntomas de una determinada enfermedad. Sigue trabado esto, chiquitos, sí que le pasa. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, entonces, ¿cómo podemos definir nosotros un síndrome? Que esto nos vamos a enfocar en semiología como un conjunto de signos y o síntomas de una determinada enfermedad. Ahora, Martín, ¿qué sería signo y qué sería un síntoma? Entonces, vamos a definir lo que sería un signo y vamos a definir lo que sería un síntoma brevemente. ¿Qué es el signo? El signo se lo puede definir como la manifestación objetiva de la enfermedad. Estamos, en cambio, un síntoma es una manifestación subjetiva de la enfermedad. Esta sería como la definición bonita. Es decir, a mí me preguntan, ¿qué es un signo? Profesor, un signo es una manifestación objetiva de la enfermedad. En cambio, un síntoma, profesor, es la manifestación subjetiva de la enfermedad. ¿Y qué quiere decir que sea objetivo? ¿Y qué quiere decir que sea subjetivo? Justamente hoy vamos a ver lo que sería disnea y vamos a ver lo que sería cianosis. Signo sería, por ejemplo, la cianosis. En cambio, un síntoma sería, por ejemplo, la disnea. ¿Y por qué yo digo que la cianosis digo que es un signo? ¿Y por qué la disnea digo yo que es un síntoma? ¿Por qué? Porque la cianosis, que ya vamos a ver bien la definición, pero para que ustedes sepan más o menos esta palabrita nueva, que la cianosis es cuando el paciente se pone a su lado. Así, bien vulgar, el paciente se pone a su lado. ¿Estamos? En cambio, una disnea es cuando el paciente le falta el aire. ¿Estamos? Le falta el aire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le falta aire. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué digo yo entonces que un paciente cianótico, o sea, la cianosis es un signo, y por qué digo yo que la disnea, este paciente que le falta el aire, es un síntoma? ¿Por qué? Porque cuando mi paciente está a su lado, yo lo estoy viendo, yo le veo el color de la piel y la mucosa que está totalmente a su lado. ¿Me entienden que es algo objetivo? Estamos, o sea, por ende, la cianosis sería un signo. En cambio, la disnea es cuando al paciente le falta el aire. Es por eso que es un síntoma. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí en este momento me puede estar llegando a faltar el aire y a mi hermano le puede estar faltando el aire. O sea, los dos tenemos disnea. Ahora, capaz que mi hermano posta le está faltando el aire, pero capaz que yo soy un exagerado, ¿me entienden? O sea, a mí yo digo, ay, me está faltando el aire, pero en realidad no me está faltando el aire. ¿Me entienden que es algo subjetivo? Por ejemplo, el dolor también. Por ejemplo, el dolor sería también un síntoma. ¿Por qué el dolor sería un síntoma? Por ejemplo, yo les cuento, a mí me da mucho miedo las inyecciones. O sea, no me gusta que me pongan inyecciones, ¿me entiendes? Porque yo siento que me duele una banda. Entonces, pero, por ejemplo, a mi viejo, cada vez que le ponen inyecciones no le duele nada. ¿Me entienden que el dolor también es un síntoma? O sea, es algo
totalmente subjetivo. Eso como pequeña introducción a lo que vamos a entrar ahora a ver cada signo y síntoma. De todas maneras, no se preocupen que esto vamos a ir viendo durante todo el curso. Esto como pequeño pantallazo de lo que vamos a ver en semiología, que se estudia los síndromes. ¿Estamos? Entonces, signo, manifestación objetiva de la enfermedad y síntomas, manifestación subjetiva de la enfermedad. Entonces, ahora sí, vamos a empezar viendo lo que sería disnea. ¿Qué sería la disnea? La disnea es aquella sensación desagradable de falta de aire. Así como escuchan, sensación desagradable de falta de aire. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo les gusta a los profesores? O sea, ¿yo qué tengo que saber, en otras palabras? ¿Qué sería la disnea? Es cuando al paciente le falta el aire, pero a los doctores no les gusta tanto esa definición, ¿me entienden? Y ellos les gusta que por ahí definan con palabras así, como sensación desagradable de falta de aire. Si ustedes le dicen, es cuando al paciente le falta el aire, no está mal, no está mal, pero ellos prefieren que le digan a ustedes sensación desagradable de falta de aire. Estamos, chiqui, o sea, el paciente, ¿qué le va a relatar, por ejemplo, cuando ustedes entren a hacer la historia clínica y el paciente le cuente que tiene disnea? El paciente le va a decir, doctor, qué sé yo, me está faltando el aire, doctor, siente esa sensación de que me estoy ahogando cuando hago tal cosa. ¿Me entienden, chiquis? Entonces, disnea, sensación desagradable de falta de aire. ¿Y qué no me tengo que olvidar? Que la disnea es un síntoma. ¿Estamos? Y como todo síntoma, ¿cómo se la define? Como la sensación o la manifestación subjetiva de la enfermedad. ¿Estamos, chiquis? Ahora, ¿por qué a mí me puede faltar el aire? O sea, ¿por qué yo puedo tener esa sensación desagradable de falta de aire? O sea, ¿cuáles serían la etiología? O sea, ¿cuáles serían las causas de por qué yo pueda llegar a tener disnea? Entonces tenemos dos tipos de causas. Aquellas que son de origen respiratorio, yo respiratorio, chiquis, perdón, yo la resumo como un pulmón. Ustedes pongan respiratorio, ¿estamos? Muy bien, entonces, aquellas que son de causa o de origen respiratorio y aquellos que son de causas de cardiovasculares. Estamos cardiovasculares. Entonces, vamos a empezar viendo las de origen respiratorio. Estamos entonces, la de origen respiratorio, por ejemplo, tenemos diferentes causas que me pueden llegar a producir una disnea. Por ejemplo, cuando yo subo la montaña, o sea, a grandes alturas a nivel del mar, qué sé yo, me voy acá a la estancia, por lo que si no conocen, un lugar que creo que queda en Catamarca, ¿no? No me acuerdo dónde queda la estancia. Pero bueno, escuchen, entonces estamos a una montaña, o sea, estamos a grandes alturas a nivel del mar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está la presión de oxígeno cuando yo subo las montañas? La presión de oxígeno allá arriba está disminuida. Entonces, al estar disminuida, yo voy a tener esa sensación desagradable de falta de aire. Es decir, voy a llegar a tener disnea. ¿Estamos, chiqui? Entonces, por ejemplo, como causas ambientales, tenemos aquellas disminuciones de la presión de oxígeno. ¿Cuándo yo tengo una disminución de la presión de oxígeno, por ejemplo, profesor? Cuando subo las montañas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, otra causa, por ejemplo, de origen respiratorio, serían las causas traqueobronquiales. ¿Qué quiere decir esto? Traqueobronquiales. Por ejemplo, que yo tengo un proceso obstructivo, o sea, una obstrucción a nivel de la tráquea. Yo tengo aquí mi tráquea, mis bronquios, ¿estamos? Y aquí tengo mi tráquea. Entonces me entra un cuerpo extraño, por ejemplo, una monedita. ¿Estamos? La monedita se va hacia mi bronquio o se queda impactado en la tráquea. Cualquier cuerpo extraño que ustedes se imaginen. Entonces, al tener el cuerpo extraño, no va a poder pasar el oxígeno. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente? Esa sensación desagradable de falta de aire. Es decir, va a tener esa disnea. ¿Estamos? Entonces, un proceso obstructivo, por ejemplo, ustedes, ¿qué se les ocurre? Yo les pongo como para que ustedes tengan a mano algo para decir. Estamos, chiquitos. Entonces, por ejemplo, un cuerpo extraño, profesor, cuando el chiquito se traga una moneda. ¿Me entienden? Entonces, otro proceso que me puede llegar a producir disnea a nivel traqueobronquial son millones. Por ejemplo, proceso obstructivo, por ejemplo, el EPOC, algunas enfermedades que vamos a ver cuando veamos el respiratorio, EPOC, asma,
etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades también me pueden llegar a producir disnea y que son de causas respiratorias. Ahora, Martín, ¿qué es un EPOC? ¿Qué es un asma? No se preocupen, chiqui, que todo eso vamos a ver cuando veamos los síndromes del aparato respiratorio. ¿Estamos? Entonces, de causas ambientales, traqueobronquiales, de causas pulmonares, por ejemplo, ¿qué afección en el pulmón me puede llegar a producir a mí un tipo de disnea, esa sensación desagradable de falta de aire? Y a mí me interesa que sepan dos por el momento: la neumonía y el famoso edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Entonces, tanto la neumonía como el edema agudo de pulmón que me afectan a nivel pulmonar, y que son de origen lógicamente respiratorio, me van a producir disnea. Y por el momento, quiero que sepan que la neumonía, entre paréntesis, pongan exudado, y el edema agudo del pulmón van a poner trasudado. Martín, ¿qué es esto de exudado y qué es esto de trasudado? No se preocupe, que eso también lo vamos a ver y vamos a entender la importancia de por qué en anatomía patológica lo enseñan estos conceptitos que son un exudado y lo que es un trasudado, pero no vienen al caso. Entonces, de causa de origen pulmonar, neumonía y edema agudo de pulmón. Y por último, de origen pleural, como ser el famoso derrame pleural. Estamos como ser el famoso derrame pleural. ¿Se acuerdan que era la pleura? La pleura, nosotros teníamos en mi pulmón, por ejemplo, tenemos este pulmoncito, sería mi pulmón izquierdo, ¿no? Ahí es el otro pulmón. Ahí tenemos el otro pulmón. Entonces, en este pulmón, ¿se acuerdan que la pleura tenía dos hojas? Que tenían la hoja visceral, que recubría mi pulmón, y luego teníamos las hojas parietal de paredes. ¿Estamos? Entonces, entre esta hoja visceral y esta hoja parietal había una cavidad. ¿Y cómo se llamaba esa cavidad? La cavidad pleural. ¿Estamos? Que esa cavidad pleural era una cavidad virtual, es decir, que no existía como tal. ¿Me entienden, chiquis? Entonces, ¿qué sería un derrame pleural? Cuando me entra líquido en esa cavidad pleural. ¿Estamos, chiquis? Ahora, ay, Martí, me está dando mucha información. No se preocupe, chiquis, todo esto vamos a ver, pero yo les voy más o menos diciendo. Entonces, disnea, sensación desagradable de falta de aire. ¿Qué me produce a mí disnea como causas respiratorias? Tenemos muchas, profesor. Causas ambientales, por ejemplo, la disminución de la presión de oxígeno cuando yo subo las montañas. Causas traqueobronquiales, por ejemplo, procesos obstructivos del cuerpo extraño. Doctor, aquel niñito que se trae una moneda. O doctor, aquellos pacientes que presentan asma. O doctor, aquellos pacientes que presentan EPOC. De causas pulmonares, neumonía y edema agudo de pulmón. Estamos, chiquis. Y por último, de causas pleurales, por ejemplo, doctor, el derrame pleural. Lógicamente que esto es como un pequeño resumen como para que ustedes tengan algo. Hay muchísimas más causas de origen respiratorio que me pueden llegar a producir disnea. Estamos, chiquis, pero eso vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando los temas. Y por último, de causas cardiovasculares, vamos a tener de causas cardíacas propiamente dichas, tenemos la famosa insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Qué es esto, Martín, de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Ya vamos a ver bien en aparato cardiovascular que estos temitas son muy preguntados, lo que sería una insuficiencia cardíaca. ¿Estamos por qué? ¿Por qué están preguntados? Porque es una enfermedad muy frecuente, ¿me entienden, chiquis? Y no tan solo es preguntado acá en semio, ¿no? También va a ser preguntado, por ejemplo, en clínica. Cuando estoy en clínica, se van a dar cuenta que preguntan una banda de insuficiencias cardíacas. ¿Estamos? Entonces, todas estas cositas son importantes. Por lo menos nosotros, por el momento, tenemos que saber de cajón que de causas cardíacas, las insuficiencias cardíacas del lado izquierdo me van a producir disnea, profesor. ¿Estamos? De causas hemáticas, es decir, alteraciones en la sangre. ¿Qué me puede llegar a producir disnea? Por ejemplo, la anemia. Estamos, ¿saben lo que es la anemia? La anemia es la disminución de glóbulos rojos, por ende de hemoglobina. Estamos, ¿se acuerdan que el glóbulo rojo transportaba la hemoglobina? Que esta hemoglobina a la misma vez
transportaba oxígeno. ¿Estamos? Entonces, si yo no tengo glóbulo rojo, por ende no tengo hemoglobina, por ende que no voy a tener oxígeno. ¿Estamos? Entonces, al no tener oxígeno, ¿qué va a tener ese paciente? Sensación desagradable de falta de aire, es decir, va a tener disnea. ¿Estamos, chiquis? Y por último, de causa tisular, vamos a ver cuando veamos síndrome endocrinos, el famoso hipertiroidismo. Tiroidismo. Estamos en el hipertiroidismo, que es que el paciente no anoten nada ustedes, estamos, pero que el paciente que tiene intolerancia al calor, que tiene la piel húmeda por la transpiración, roja por esa vasodilatación, o sea, que el paciente inquieto, ¿quién no tiene un amigo, un novio, lo que fue su familiar, que le dice, ay, que hiperkinético que sos? Estamos, o sea, que tiene como hipertiroidismo, que sería todo lo contrario, lógicamente, a aquel paciente que tiene hipotiroidismo. Ahora, ¿por qué estos pacientes que tienen hipertiroidismo van a presentar disnea, o sea, esta sensación desagradable de falta de aire? ¿Por qué? Porque estos pacientes, sus células requieren más oxígeno de lo normal. O sea, este sería mi capilar, este sería mi espacio intersticial y este sería mi célula. Entonces, estos pacientes requieren más oxígeno, requieren más metabolismo, estamos más consumo de todo tiene estos pacientes. Entonces, la célula, ¿qué pasa? Extrae el oxígeno, porque necesita una banda de oxígeno. Entonces, ¿cómo queda la sangre? Con poco oxígeno. Entonces, al tener poco oxígeno, yo ya tengo esa disnea. ¿Ha quedado claro, chiquis, las causas de disnea? Entonces, no olvidar qué sería disnea, que es aquella sensación de falta de aire, y qué me produce a mí disnea. O sea, tenemos las causas respiratorias y las causas cardiovasculares. Estamos, chiquis. Y ahora vamos a pasar un temita de disnea de lo que se conoce como clasificación. Es decir, cómo se la clasifica a la disnea. Y esto es pregunta de final, sobre todo del jefe de cátedra de la Facultad de Medicina acá en Tucumán, que es el doctor Alonso. Le encanta preguntar clasificación de disnea. Y yo les voy a decir ahora, con un ejemplo, por qué es tan importante esto de saber la clasificación de la disnea. Entonces, ¿cuándo yo puedo llegar a tener una disnea? ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener una disnea de manera fisiológica o de manera patológica. Estamos patológica. ¿Qué sería de manera fisiológica? De manera normal. Estamos, eso quiere decir fisiológico, algo normal. O de manera patológica, o sea, ante una determinada enfermedad. Entonces, de manera fisiológica, por ejemplo, ¿cuándo yo puedo tener esta sensación desagradable de falta de aire? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos causas respiratorias ambientales con una disminución de la presión de oxígeno? Es decir, cuando yo subía a las montañas, por ejemplo, eso es un ejemplo de por qué yo de manera normal puedo tener esa falta de aire. ¿Estamos? Entonces, cuando yo subo las montañas, profesor, por la disminución de la presión de oxígeno, cuando yo hago actividad física, profesor, actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, o sea, de manera normal yo puedo llegar a tener disnea. Ahora, ¿qué es lo importante? Esto, de manera patológica. ¿En qué patología? Cuando yo tengo una disnea patológicamente, o sea, ¿cómo se la va a clasificar? ¿Estamos, chiquis? Entonces, dentro de lo patológico, nosotros vamos a tener dos tipos de disneas clave, que es importante manejar estos términos. Tenemos aquella disnea que es crónica y aquella disnea que se da de manera aguda. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir crónico y qué quiere decir agudo? ¿Estamos? Crónico quiere decir algo progresivo. ¿Estamos? Algo que va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Eso quiere decir algo crónico, estamos, algo que va evolucionando, algo que va progresando a medida que va pasando el tiempo. En este caso, la disnea va a ir progresando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Me entienden, chiquis? Por ejemplo, yo tengo una determinada enfermedad y esa enfermedad, al tener esa enfermedad de manera crónica, me hace a mí tener una disnea progresiva, crónica, que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. En cambio,
la aguda, algo agudo, quiere decir algo que está ocurriendo ya, algo brusco. ¿Estamos? Por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo una disnea aguda, es decir, una disnea brusca. Yo estoy hablando ya con ustedes. Entonces, mientras estoy hablando de la nada, me falta el aire. Estamos, esto agudo, esto brusco, es mucho más peligroso que algo crónico. Estamos, yo por ejemplo que tengo una disnea crónica que vaya progresando, ya vamos a ver la clasificación de esta cronicidad y que no es tan, complicada como una disnea aguda, que ocurre de manera brusca. Estamos, o sea, usted imagínense que estoy hablando con usted y a mí de la nada me falta el aire, o sea, sería terrible. ¿Me entienden, chiquis? Muy bien, entonces, vamos a ver primero lo que sería la crónica, esta disnea que se da de manera progresiva, esta disnea que va evolucionando a medida que va pasando los días. ¿Estamos? Entonces, esta disnea crónico-progresiva se la conoce como la disnea de esfuerzo. Estamos como disnea de esfuerzo. ¿Y por qué le pusieron disnea de esfuerzo? Porque agarraron los autores, estos médicos, y dijeron, y mira, a ver, a este paciente le vamos a medir esa sensación desagradable de aire de acuerdo a su actividad física, o sea, de acuerdo a si camina, de acuerdo a si sube las escaleras, o sea, de acuerdo a su actividad física, nosotros vamos a clasificar su disnea. Es por eso que le pusieron disnea de esfuerzo. Estamos entonces dentro de esa disnea de esfuerzo, nosotros tenemos diferentes tipos de grados. Tenemos de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4. Estamos. Entonces, la de grado 1, ¿cómo se la conoce? Aquella disnea que aparece a grandes esfuerzos. Estamos. Aquella disnea que aparece a grandes esfuerzos. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago una determinada actividad física que antes no la tenía. ¿Qué quiere decir esto, chiquis? Por ejemplo, que yo ahora suba las escaleras. Es el claro ejemplo. Yo subo las escaleras. Es decir, yo que no tengo ya ninguna enfermedad, cuando yo suba las escaleras, por ejemplo, que suba 10 escaleras, que yo no tengo ninguna enfermedad, yo cuando subo esas 10 escaleras no voy a tener disnea. O sea, no me va a faltar el aire porque estoy subiendo solamente 10 escaleras. Ahora, yo tengo una determinada enfermedad, es decir, que yo ya tengo una disnea patológica. ¿Estamos? Yo ya tengo una determinada enfermedad. Entonces, cuando yo quiera subir esas escaleras, ya voy a tener esa disnea a grandes esfuerzos. ¿Estamos? O sea, porque yo ahora ya estoy enfermito. Antes que no tenía ninguna enfermedad, cuando yo subía esa escalera, no tenía ninguna disnea. Ahora que tengo la enfermedad, porque una disnea patológica, cuando yo subas esos 10 escalones, voy a tener disnea. ¿Me entienden que es una disnea a grandes esfuerzos? ¿Estamos? O sea, yo hago una determinada actividad física y ahora tengo disnea cuando yo antes no la tenía. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de subir la escalera. También puede ser, por ejemplo, cuando yo salgo a correr. ¿Me entiende? Antes corría sin estar enfermito 10 cuadras y no tenía disnea. Ojalá, ¿no? Ojalá que corra 10 cuadras y falte el aire. ¿Qué le pasa a Usain Bolt? No, pero escuche. Entonces, antes corría, por ejemplo, 2 cuadras y no tenía aire. Ahora que estoy enfermo por una determinada enfermedad, cuando corra, la misma 2 cuadras que antes corría, voy a tener esta disnea a grandes esfuerzos. Estamos, chiquis. Luego tenemos la de grado 2, que es aquella disnea que se la conoce como a medianos esfuerzos. Medianos esfuerzos, o también la van a encontrar en la bibliografía como esfuerzos habituales. Esfuerzos habituales. Es decir, chiquis, es decir, ¿qué quiere decir mediano esfuerzo o esfuerzos habituales? Es decir, yo voy a tener aquella disnea cuando haga ejercicio o actividades, mejor dicho, actividades cotidianas de la vida. Estamos, o sea, ¿qué sería actividades cotidianas de la vida? Por ejemplo, que yo camine, estamos, que yo cante, estamos, cuando yo camine, por ejemplo, ya voy a tener disnea, o sea, ante un mediano esfuerzo, yo voy a presentar esa sensación de desagradable de falta de aire. Estamos, cuando yo camino, cuando yo cante, por ejemplo, voy a tener esa sensación desagradable de falta de aire. Ahora,
Esta disnea de mediano esfuerzo, o sea, tenemos la primera, la de grado 1, que era grande esfuerzo, y evoluciona a la de grado 2, que es la de mediano esfuerzo. Y luego la de mediano esfuerzo va a evolucionar a la del tercer grado, que es la disnea, que se la conoce como pequeños o leves esfuerzos. Estamos, aquella disnea que aparece ante pequeños esfuerzos o leves esfuerzos. Por ejemplo, aquella disnea que el paciente va a presentar cuando se higienice, por ejemplo, cuando se vista, por ejemplo, al vestirse, estamos, por ejemplo, se quiera colocar los zapatos, se quiera lavar la boca, cepillar la boca, y lo van a ver el tipo que ya está con esa sensación desagradable de falta de aire. ¿Me entienden, chiques, que va evolucionando? O sea, primero aparece a grandes esfuerzos, luego si la enfermedad continúa, aparece a medianos esfuerzos, luego aparece a pequeños esfuerzos, o sea, cuando el tipo ya se quiere higienizar, se quiere vestir, lo que fuese, o sea, que haga pequeños esfuerzos. Y por último, si la enfermedad persiste, este tercer grado va a evolucionar a la disnea de cuarto grado, que se la conoce como la disnea en reposo, y que esta es la de peor pronóstico, es decir, aquel paciente que está tirado en la cama. ¿Qué creen ustedes? Aquel paciente que está tirado en la cama y está viendo una película, está viendo Netflix o lo que fuese, y está, o sea, está tirado en la cama, está haciendo reposo, y aún así aparece la disnea. Eso es de muy mal pronóstico. Eso nos está avisando a nosotros que este paciente tiene una enfermedad que ha ido evolucionando y que ahora está como muy avanzada esa enfermedad. Está muy chiquito. Si le pongo un ejemplo y hablo un poco bajita, perdónenme, porque le voy a poner un ejemplo de mi papá. ¿Por qué? Mi papá tiene esta disnea, que es la de tercer grado. Es que aquí está mi viejo, y si me va a matar si llega a enterar que le estoy poniendo ejemplo, no le gusta. Pero escuchen, le vamos a poner de ejemplo Raulito. ¿Estamos? Entonces, Raulito, ¿qué pasa con Raulito? Escuchen, Raulito, y hace unos años se infartó. ¿Estamos? Entonces, al tener un infarto, el famoso IAM, ese infarto agudo de miocardio, lo que acabo de hacer, chiquis, es un corazón, ¿no? O sea, yo dibujo así, o sea, yo dibujo backward, pero de esta manera me resulta más práctica. Estamos ya. Acabo de hacer las dos cavidades hacia arriba y las dos cavidades hacia abajo. O sea, esto sería aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. No importa, y no hace falta por el momento que sepan estas cositas. Pero ¿qué les quiero decir? Que al tener el infarto, Raulito, que saben quién es Raulito, al tener este infarto, su corazoncito, una vez que se recuperó, gracias a Dios se recuperó, le quedó mal para toda la vida. Le queda mal para toda la vida. Es decir, que después de ese infarto, Raulito entró en una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es esto de la insuficiencia cardíaca? Falta de la función del corazón. No es suficiente el corazón. Es decir, le cuesta una banda contraerse y enviar sangre a todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Me entienden, chicos? O sea, está insuficiente. Entonces, después de su infarto, su corazoncito quedó insuficiente, quedó en una insuficiencia cardíaca de manera crónica. ¿Estamos? Entonces, Raulito, al andarle mal su corazón, dejó, como le empezó a andar mal, empieza a latir cada vez un poquito menos. ¿Me entienden, chiqui? Entonces, por ende, si late un poquitito menos, si se contrae un poquitito menos, deja de enviar un poquitito de oxígeno. ¿Me entienden, chiqui? O sea, de sangre, por ende de oxígeno. ¿Me entienden, belleza? O sea, su corazoncito deja de andar bien, como andaba normalmente, como el mío, como la de ustedes, su corazón de ustedes. Entonces, ahora se contrae, es verdad, pero envía un poquitito menos de sangre. ¿Estamos? Entonces, al enviar un poquitito menos de sangre, el paciente va a tener disnea. Entonces, Raulito empezó con este tipo de disnea, a grandes esfuerzos. Es decir, por ejemplo, cuando corría o cuando subía las escaleras. Ahora, su enfermedad siguió evolucionando, siguió progresando. Entonces, al seguir progresando, ¿y qué quiero decir yo con que sigue progresando? Su corazoncito anda un poquito cada vez peor. ¿Me entienden, chiquis? Deja de latir, deja de contraerse como si tiene que contraer. Los envía cada vez un poquitito menos de sangre. Entonces, esa disnea de tipo 1 pasó a una disnea de tipo 2. Es decir, a mediano esfuerzo. O sea, Raulito antes
Antes tenía una disnea cuando subía la escalera y corría, pero ahora Raulito tiene disnea ante esfuerzos habituales. Es decir, cuando camina, por ejemplo. Entonces Raulito caminaba y ya le faltaba el aire, ya estaba. Ahora, Raulito para mí hoy en día se encuentra en este tipo de disnea, o sea, de grado 3. Es decir, a pequeño esfuerzo. Por ejemplo, Raulito se quiere subir, por ejemplo, a la camioneta y una vez que se sube a la camioneta ya está así, ¿me entienden? O atarse los cordones de la zapatilla, ¿me entienden? Se quiere atar los cordones de la zapatilla y está. ¿Por qué? Porque su corazoncito ha ido empeorando y cada vez va empeorando aún más. Y va a llegar un momento que su corazón va a estar tan enfermo que va a pasar a una disnea de reposo. Estamos, que eso es horrible. O sea, eso está mal, ¿me entienden, chiquillos? O sea, imagínense que estés tirado, o estés acostado, estés sentado y mientras estés sentado y seguramente, que ojalá que no, pero seguramente tendrán un familiar o conocerán a alguien que está sentado o verán algún tipo, un señor alguna vez, un profesor gordito, todo, y que lo van a ver que está sentado y está. Bueno, ese paciente ya tiene una disnea en reposo y es de gravedad. ¿Me entienden, chiquis? La importancia, o sea, cómo se aplica a la cotidianidad este tipo de disnea, que esta disnea crónica, esta disnea progresiva, por eso le pusieron disnea de esfuerzo. Y no me tengo que olvidar que existe 4 grados. Estamos de 1, 2, 3, 4 y que va evolucionando a medida que va empeorando su determinada patología. Yo les puse el ejemplo de Raulito, del infarto, que tiene una insuficiencia cardíaca. Estamos, pero hay millones de ejemplos. Muy bien, yo les digo más que para que entiendan. Estamos, chiquis. Muy bien, entonces, esto sería una disnea de tipo crónica, es decir, progresiva, aquella disnea que va evolucionando. Ahora, todo lo contrario sería aquella disnea aguda, o sea, aquella disnea que surge de manera brusca. ¿Estamos? Entonces, esta disnea que ocurre de manera brusca, según el Tomás, que el libro de la cátedra, acá en Tucumán, que les decía, tenemos 3 tipos de disnea. Vamos a tener una disnea paroxística, una disnea, aquella disnea que se la conoce como persistente, y aquella disnea que es mixta, es decir, que es tanto paroxística como persistente. ¿Me entienden, belleza? Por eso le pusieron mixta. ¿Estamos? Ahora, es importante saber esta clasificación de paroxística, persistente y mixta. No, no es importante. Los chicos de Tucumán nosotros la tenemos que estudiar lamentablemente porque no, nos joden con el libro de Tomás. Pero para aquellos que no son de Tucumán, esta clasificación de paroxística, persistente y mixta no es importante. O sea, ¿cuál es la clasificación que yo tengo que saber? Sí o sí es la paroxística. Estamos, aquella disnea paroxística. Así van a escuchar alguna vez en su vida o algún profesor que le habla de una disnea paroxística. Nunca le va a hablar de una disnea persistente o mixta. O sea, aquí me refiero yo en la huelga, en el hospital, entre los médicos, nunca dice a este paciente tiene una disnea persistente, o sea, ni sabe que una disnea persistente o mixta, ¿me entiende? Pero sí que es una disnea paroxística. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir que sea paroxístico? Quiere decir que aquella disnea se va a iniciar y va a terminar, o sea, su iniciación y su terminación ocurre de manera brusca. Ay, ¿qué me pasó ahí, chiqui? Perdón. Quise hacer esto, no salió porque te escuché. Ocurre de manera brusca, o sea, yo ya estoy hablando con ustedes y tengo una disnea, o sea, inicia de manera brusca. Sí o sí, cualquier tipo de disnea aguda tiene un inicio brusco, ¿estamos? Entonces, pero ahora van a entender cuando veamos persistente qué me refiero. Pero escuchen, vamos, esta es la paroxística. Entonces, yo agarro y de la nada estoy hablando con ustedes y me falta el aire. ¿Estamos? Entonces, me falta el aire y a la misma vez esa terminación, o sea, la manera en que termina la disnea, termina bruscamente, es decir, me falta el aire y ya puedo respirar de vuelta. ¿Me entienden, chiqui? ¿Me entienden que inicia y termina de manera brusca? Eso quiere decir algo paroxístico. ¿Estamos? Eso quiere decir algo paroxístico. Ahora,
¿Cuáles son los ejemplos que ustedes tienen que saber como disnea paroxística? Y que es pregunta de final también del doctor Alonso, que es el jefe de cátedra de la Facultad de Medicina, que es ejemplos de disnea paroxística, le dice el profesor. Ejemplos de disnea paroxística. Y ustedes van a contestar asma bronquial, así pongan. Asma bronquial, porque no sé si tienen esto en el Power. Si no lo tienen, pónganlo. Asma bronquial, asma cardíaco y el famoso edema agudo de pulmón. Asma bronquial, asma cardíaco y edema agudo de pulmón. Ay, Martín, chiquito del asma cardíaco. ¿Qué venías a inventar vos asma cardíaco? No, chiqui. No es que tan solo ocurre el famoso asma bronquial, ese amigo o amiga o familiar, lo que pasa que tiene asma y que anda con él salbutamol bien con el PAF. Bueno, ese es el asma bronquial. Ahora, también existe, así como ustedes escuchan, un asma cardíaco. Y el edema agudo de pulmón también son claros ejemplos de un paciente con disnea de tipo paroxística, es decir, una disnea aguda, es decir, que inicia y termina bruscamente. Con que sepan eso, está perfecto, pero lógicamente que también vamos a ver esto de la persistente y esto de la mixta. ¿Qué quiere decir persistente, chiquis? ¿Qué quiere decir persistente a diferencia de lo paroxístico? Persistente. Acuérdense que una disnea aguda, o sea, estamos dentro de la clasificación de agudo. Vimos recién la paroxística, entonces vamos a ver la persistente. Esta persistente, a comparación de la paroxística que acabamos de ver, en comparación de la paroxística, esta persistente tiene un inicio que es menos brusco, y a la misma vez termina de manera un poquito más progresiva. O sea, tiene una terminación que es de manera más progresiva. O sea, tiene un inicio menos brusco y su terminación no termina bruscamente como de la paroxística, sino que va un poquitito progresando, ¿me entiendes? O sea, esto en comparación de la paroxística, acuérdense que estamos viendo disnea aguda, ambas ocurren, o sea, de la nada, el tipo se le falta el aire. A diferencia de la paroxística, esta persistente tiene un inicio menos brusco. Por ejemplo, la paroxística yo voy a estar hablando con usted y voy a decir así de la nada. En cambio, la persistente me va a empezar a faltar un poquitito el aire, y de la nada me falta el aire. ¿Me entienden? Pero es cuestiones de segundos. Por eso es algo agudo. No es lo mismo que lo crónico. Los crónicos son meses. Raulito, ya saben que Raulito se infartó hace más o menos 20 años, una cosita así. O sea, Raulito es médico, digamos. ¿Me entienden? Entonces él más o menos ya sabía que estaba infartado. Pero bueno, o sea, imagínense la cronicidad, o sea, el tiempo que ha ido evolucionando. No es que el corazoncito dejó de andar mal, pero de manera crónica, ¿me entienden? De manera progresiva. Hoy andaba mal, de acá a 6 meses andaba un poquitito peor, de acá a un año andaba un poquito peor, ¿me entienden? No es como esto algo agudo. ¿Me entienden, chiquis? Entonces, una iniciación menos brusca y una terminación un poquito más progresiva. ¿Y cuál es el ejemplo que les pone la bibliografía? La bronconeumonía. La bronconeumonía, que inclusive es una patología que ustedes ni siquiera tienen que saberlo para el final. Sí, neumonía. Estamos sin neumonía, pero esto es una bronconeumonía. Y la mixta, por último, es decir, que tiene tanto paroxístico como persistente. El claro ejemplo que les pone en la bibliografía es el neumotórax. Esto, acuérdense que según el toma, lo que ustedes tienen que saber es paroxística. Por favor, se los pido, paroxística, porque es pregunta de final de ejemplo de disnea paroxística. Y existen más ejemplos de disnea paroxística, ¿no? Yo les puse asma bronquial, asma cardíaco y edema agudo de pulmón, pero existen más ejemplos que cuando veamos el cursado, ahí entendí un poquitito más. Y por último, entonces, para que no se me pierdan, chiquitos, entonces, disnea es aquella sensación desagradable de falta de aire. ¿Qué me produce a mí disnea? O sea, ¿cuál es la etiología? Las causas pueden ser respiratorias o cardiovasculares. Y en cuanto a la clasificación, profesor, tenemos aquella disnea que se da de manera fisiológica, normal, la actividad física, cuando yo subo una montaña, o aquella que es patológica, profesor. Por ejemplo, aquella disnea de esfuerzo que es una disnea crónica, progresiva, que tenemos de 4 grados diferentes. Y aquella que es
aguda, que ocurre de la nada y es de peor pronóstico, no se olviden, ustedes siempre imagínenselo al paciente, o sea, o ustedes mismos, si tienen una disnea que ocurre de manera aguda, va a ser mucho peor que aquella disnea de Raulito que ha ido ocurriendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Estamos, chiquis? Y por último, ¿cuál sería la semiología de la disnea? ¿Y a qué me refiero yo con la... Ay, ¿por qué copié así? Escuche, chiqui. ¿Y a qué me refiero yo con la semiología de la disnea? Es decir, ¿qué vamos a estudiar en la disnea? O sea, en otras palabras, ¿qué le vamos a preguntar a mi paciente en el caso de que tenga una disnea? Y eso también pregunta de final. Por ahí el profesor Agarre les pregunta, ¿qué le preguntaría usted a un paciente que tiene disnea? ¿Estamos? Entonces, nosotros a un paciente que tiene disnea le podemos preguntar diferentes cuestiones. Por ejemplo, que no me acuerdo si usted lo puso en el Power, si no lo llegan a tener en el Power, ustedes copienlo. Por ejemplo, ¿cómo apareció esa disnea? Es decir, lo que se conoce como circunstancia de aparición, O sea, ¿qué estaba haciendo usted cuando tuvo esa sensación desagradable de falta de aire? Porque, a ver, chiquis, el paciente no es que le va a venir y le va a decir, bueno, doctor, o no sé, fulanito, yo tuve sensación desagradable de falta de aire. No, ojalá, ¿me entienden? No. El paciente es como un mundo, ¿me entienden? O sea, nosotros tenemos que ir interrogando para sacarle información, ¿estamos? Porque es que está perfecto, porque ellos no tienen por qué saber cómo se hace una historia clínica o qué hay que estudiar en medicina. No. ¿Me entienden? Ellos, imagínense que no tienen ni idea de nada, entonces van y preguntan. Entonces, nosotros somos los que tenemos que interrogar. Entonces, capaz que le dice, no, yo sentí esa como sensación que me estaba ahogando, que me faltaba el aire. Listo, este tipo tenía disnea. Entonces, una vez que nosotros decimos, a este tipo tenía disnea, qué importante preguntarle, ¿usted qué estaba haciendo cuando apareció la disnea? ¿Me entienden? O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba durmiendo, ¿me entienden? Imagínense que estaba durmiendo y le aparece la disnea. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo alguna actividad física, porque capaz que estaba haciendo alguna actividad física y era algo fisiológico. ¿Me entienden, chiquis? ¿Por qué es importante esto de circunstancia de aparición? Perfecto. Ahora, ¿cómo se instaló esa disnea? Es decir, su instalación de la disnea. Es decir, esa disnea, señor, apareció de manera rápida, de manera brusca, o usted ya venía teniendo esa falta de aire y se ha ido empeorando a medida que iba pasando el tiempo. O sea, ¿qué estoy preguntando ahí? Si era aguda o si es crónica. ¿Me entienden, chiquis? Entonces ahí el paciente le va a relatar, y no, mira, yo qué sé yo mientras estaba subiendo la escalera y estaba martillando el techo de mi casa, yo empecé con una falta de aire. ¿Me entienden? O de última, yo estaba durmiendo y de la nada, o sea, mientras estaba durmiendo, me empezó a faltar el aire. ¿Me entienden, chiquis, la diferencia? O sea, ¿por qué es importante saber la instalación? Ahora, ¿cuál sería lo tercero? Por ejemplo, la intensidad, es decir, el grado de disnea. Y aquí, por lo general, se utiliza una escala numérica que es del 1 al 5. Y, por ejemplo, siendo el 1 una disnea que no tenía, y siendo el 5 aquella disnea que tiene una banda, ¿me entiendes? O sea, 1 sería disnea, no tiene disnea, y 5 una disnea, una banda, ¿me entienden? Entonces nosotros lo vamos a decir al paciente, del 1 al 5, ¿cómo era su falta de aire? 5 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Entonces le va a decir 3, le va a decir 4, le puede llegar a decir 2, le puede llegar a decir 5. ¿Me entienden que la disnea es un síntoma? O sea, es algo subjetivo que está relatando el paciente. Yo con mi hermano podemos llegar a tener la misma patología, pero nos preguntan a través de una escala numérica, o sea, grado de intensidad a través de una escala numérica, y yo capaz que digo 2 y mi hermano dice 5.
¿Me entiendes? Tenemos la misma enfermedad, por eso es un síntoma la disnea. Igual que el dolor. Ya cuando veamos dolor, se van a dar cuenta que también se utiliza una escala numérica. Entonces, pero es del 1 al 10. También puede ser del 1 al 5, la escala que ustedes quieran, ¿me entienden, belleza? Entonces, por ejemplo, del 1 al 10, dígame cuánto le duele. 1 es mínimo y 10 máximo. Entonces le dice, bueno, yo tengo un dolor de 9, yo tengo un dolor de 2, de 5 puntos, etcétera, etcétera. O sea, que el dolor también es un síntoma. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo aparece esa disnea? ¿Cómo se ha instalado esa disnea? La intensidad que tiene esa disnea. Luego también va a ser importante estudiar la evolución de esa disnea, es decir, cómo ha ido evolucionando a medida que fue pasando el tiempo. Y esto es sumamente importante. Nos dicen una banda de cosas importantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan quién es Raulito, no? Entonces, Raulito, acuérdense que hace 20 años que se infartó, por ejemplo, no es lo mismo la disnea que tenía hace 15 años, que empezó, por ejemplo, con la disnea de grado 1, que hoy en día que tiene la disnea de grado 3. O sea, esa disnea ha ido evolucionando. Entonces, es importante preguntarle al paciente con respecto a la evolución. ¿Cómo siente usted que esa falta de aire, cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido progresando o no, señor? ¿Me entiende? Entonces, él seguramente le contará, no, yo antes, qué sé yo, capaz que Raulito, si usted lo interroga a Raulito, va a decir, no, yo antes tenía me faltaba el aire cuando hacía actividad física, pero después ya ahora me he visto y ya tengo una falta de aire. ¿Me entienden, chiqui? ¿Por qué es importante la evolución? Ahora, en quinto lugar, ¿qué sería importante también? ¿Cómo termina esa disnea? O sea, ¿de qué manera desapareció? ¿Se acuerdan cuando veíamos disnea paroxística y disnea persistente? Nosotros decíamos que la disnea paroxística tiene un inicio y una terminación brusca. Y la persistente, un inicio menos brusco y una terminación progresiva. Entonces, preguntarle cómo terminó esa disnea, o sea, cómo, de la manera que desapareció, también es importante. Señor, desapareció esa disnea. ¿Cómo ha desaparecido? De manera brusca, o sea, muy rápida, desapareció de la nada, o ha ido desapareciendo progresivamente. ¿Me entienden, chiquis? También, ¿qué sería importante preguntar a un paciente con disnea? Los signos y síntomas acompañantes. Estamos, o sea, tenía una sensación desagradable de falta de aire. ¿Solamente tenía eso, señor? ¿Tenía algo más? ¿Me entienden? A eso me refiero yo con signos y síntomas acompañantes. ¿Qué tenía? ¿Fiebre? ¿Qué tenía? ¿Dolor de qué? ¿Qué tenía? No sé, ¿qué dolor abdominal? ¿Qué tenía? Cuarto, tercer ruido patológico. Tenía algún ruidito, no sé, lo que fuese. Eso me refiero yo con signos y síntomas acompañantes. Estamos. Y por último, algo que se conoce como antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué los antecedentes? ¿A qué me refiero yo con aquellos antecedentes? O sea, aquellos antecedentes si tuvo alguna vez asma, por ejemplo, en la infancia, o si tuvo alguna patología en la infancia, ¿me entiendes? A eso con los antecedentes, que eso no es tan importante. Lo que sí es importante es lo que venimos viendo, belleza. Y eso sería todo disnea. ¿Estamos entonces? Disnea, para terminar, me tengo que acordar definición, la etiología de la disnea, cómo se la clasifica y qué se estudia de la disnea. Estamos, chiquis. Espero que haya quedado claro. Ustedes cualquier cosita me interrumpen las veces que quieran y me preguntan. Yo sigo. Estamos por cuestiones de que no le estoy viendo la cara. Solamente por eso, ¿ah? Pero yo sigo. Cualquier cosita, ustedes me la dicen que no haya entendido. Muy bien. Entonces, ahora por último, vamos a ver lo que sería esto de cianosis. ¿Qué es la cianosis? ¿Se acuerdan que yo les decía? Es cuando el paciente se pone a su lado. Perfecto. Eso sí, eso está perfecto. O sea, no es que está perfecto, o sea, está muy bien. Es cuando el paciente se pone a su lado. Ahora, los profesores odian esa definición. O sea, no le vayan a querer decir cuando está a su lado porque no lo se van a enojar mucho el doctor. Estamos, o sea, ¿cuál sería la definición correcta de este paciente con cianosis? Es lo mismo que disnea. Digan sensación desagradable de falta de aire. Está bien que digan cuando le falta el aire, profesor, pero eso es muy vulgar. ¿Estamos? Entonces, igual que cianosis, la cianosis se la puede definir como la coloración azulada de piel y mucosas, estamos en la coloración azulada de piel y mucosa, debido a que hay un aumento de la hemoglobina reducida, ustedes pongan así, hemoglobina reducida, también conocida como desoxi, hemoglobina, desoxi, hemoglobina, desoxi, hemoglobina,
por arriba de los 5 gramos por ciento. Ay, Martín, a nivel capilar, lógicamente, pero escuchen, ¿qué quiere decir que yo tengo un aumento de la hemoglobina reducida por arriba de los 5 gramos por ciento? ¿Sabe lo que es la hemoglobina reducida o desoxihemoglobina? ¿Se acuerdan cuando nos hacían estudiar bioquímica? Nosotros en bioquímica veíamos los diferentes tipos de hemoglobina. Nosotros nos preguntamos por qué tenemos que tener los diferentes tipos de hemoglobina. Bueno, aquí radica la importancia, no tan solo en lo que se hace, no, sino en otras cuestiones. Estamos, ya vamos a ir viendo. Pero escuchen, chiquis. Entonces, ¿qué es esta hemoglobina reducida de desoxihemoglobina? La hemoglobina reducida de desoxihemoglobina es aquella hemoglobina que no tiene oxígeno. Estamos a aquella hemoglobina que no tiene oxígeno. Por eso le pusieron hemoglobina reducida o desoxihemoglobina. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando la hemoglobina tenía oxígeno, ¿cómo se la conocía? Como oxihemoglobina, ¿me entienden? Tenemos la carbaminohemoglobina, la carboxihemoglobina, qué sé yo, la hemoglobina glicosilada, cuando se le unía la glucosa a la hemoglobina, que eso es donde importante en diabetes, estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo? Que cuando yo tengo una coloración azulada de piel y mucosa, cuando debido a un aumento de la hemoglobina reducida de esa hemoglobina por encima de los 5 gramos por ciento, cuando esa hemoglobina reducida aumenta más de 5 gramos por ciento, yo tengo lo que se conoce como cianosis. ¿Estamos? Ahora, ¿qué le quiero aclarar? Y le doy una pequeña ayudita que esto tal vez le pueda ayudar bastante, o a mí me ayudó, o sea, comprender esto me costó, pero después me ayudó, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en semiología vamos a estudiar muchos valores normales, chiqui. Tenemos que saber muchos valores normales. Por ejemplo, no copien nada, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que saber los valores normales de las proteínas, tenemos que saber valores normales, todo lo que sería glucemia, LDL, HDL, colesterolemia, trigliceridemia. Tenemos que saber el perfil, que se pide un perfil hepático, que se pide un perfil renal, que se pide un perfil renal, qué sé yo, lo que sería ácido úrico, urea, creatinina, ionogramas plasmáticos, los valores normales, creatinina, o sea, son muchísimos valores normales que todo bioquímica que ya vimos, pero hay que saberlo con lo ahora bien, ¿me entienden? Entonces, 5 gramos por ciento es lo mismo que yo diga 5 gramos cada 100 mililitros de sangre, o es lo mismo que yo diga 5 gramos por decilitro. ¿Estamos? Todo es lo mismo. Es decir, que ustedes pueden llegar a decir, profesor, cuando tengo un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento, que es lo mismo decir que cuando yo tengo profesor por arriba de 5 gramos cada 100 mililitros, o es lo mismo decir que cuando yo tengo profesor 5 gramos por decilitro. ¿Por qué les digo esto? Porque se van a dar cuenta que cuando vean valores normales, por ejemplo, sobre todo el Tomás, que a mí no me gusta mucho el libro, le va a aparecer algunas veces esto, y le va a aparecer algunas veces esto, y le va a aparecer algunas veces esto, o sea, gramos por ciento, 100 mililitros o decilitros. ¿Me entienden, chiquis? Entonces, para que ustedes no se hagan un lío, sepan y estudien de una sola vez. A mí, ¿cuál me resulta la más fácil? Esta. 5 gramos por decilitro. ¿Estamos? A mí la que más fácil me resulta. Pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Yo solamente le digo por ahí como un pequeño consejito. ¿Estamos, chiquis? Entonces, esta cianosis, a la misma vez, acuérdense que es un signo, es decir, es algo objetivo en la manifestación, objetivo en la enfermedad, algo objetivo, algo que yo estoy viendo, lo estoy viendo a su lado a este paciente. ¿Estamos? Y por último, en cuanto a la cianosis, que nunca yo escuché que hayan preguntado, pero que por ahí es importante, que hay que saber hacer un diagnóstico diferencial con una palabra, con una patología que se la conoce como pseudocianosis. Estamos, la pseudocianosis. Estamos, de ahora en más, van a escuchar ustedes un prefijo, que este prefijo de pseudo. Estamos, digamos, ¿qué quiere decir esto de pseudocianosis? La pseudocianosis se la puede definir, que no es lo mismo que cianosis, ¿no? Porque está ese prefijo de pseudo. Escuche, ¿qué sería la pseudocianosis? Es cuando mi paciente se pone a su lado, no copien nada. Es cuando mi paciente se pone a su lado, es decir, yo lo veo a su lado. Pero ese color azulado que yo lo estoy viendo a mi paciente no se debe al aumento
de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. O sea, no se debe al aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento, como en el caso de la cianosis, ¿estamos? Sino que esto se debe a cuando yo tengo a otra cuestión, por ejemplo, que yo tenga una impregnación con sales de plata, estamos, o con sales de oro, estamos, por ejemplo, cuando aquellos pacientes que trabajan en las mineras, están expuestos a estos metales, a estos sales de plata, a estos sales de oro, lo que fuese. O sea, están expuestos a estos metales. Entonces, estos metales agarran, como trabajan todo el día estos tipos, agarran y se le impregnan en la piel. Y al impregnarse en la piel se pone a su lado el paciente. ¿Me entienden, bellezas? Por eso le pusieron pseudocianosis. Es decir, se ponen a su lado. Es verdad, sí se ponen a su lado, pero no se debe a un aumento de la hemoglobina reducida, sino que se debe a sales de plata u a oro. Estamos, chiquis, alguna vez van a estudiar ustedes, sobre todo en toxicología, eso tengo que rendir yo, lo que se conoce como argirosis. Esta argirosis es la intoxicación con sales de plata. Estamos cuando el paciente se intoxica con sales de plata. Entonces, al intoxicarse, este paciente tiene una pseudocianosis. No tiene cianosis. Estamos. Entonces, ¿cómo la podemos definir a la pseudocianosis? A la pseudocianosis la podemos definir como la coloración azulada de piel, coloración azulada de piel, que se debe a la impregnación, de sales de plata u oro. Estamos de sales de plata u oro. Y acuérdense que se dan aquellos pacientes que trabajan en las mineras. Por ejemplo, acuérdense que yo les digo por los curiosos, nadie le va a preguntar, pero la intoxicación con sales de plata se la conoce como argirosis, que alguna vez van a estudiar. A la misma vez, esta pseudocianosis tiene otra particularidad, que da un tipo de cianosis generalizada. Ustedes pongan así, ya vamos a entender. ¿Qué quiere decir que da un tipo de cianosis generalizada? Quiere decir que el paciente se pone a su lado de manera generalizada, o sea, todo su cuerpito se pone a su lado un paciente con pseudocianosis. Está a su lado en todas partes de su cuerpo. Eso quiere decir con cianosis generalizada, que se pone a su lado en toda parte de su cuerpo. Y por último, chiquis, lo último que me tengo que acordar con cianosis, que en la pseudocianosis, cuando yo le haga una maniobra que se conoce como digitopresión, o sea, ¿qué es la digitopresión? Esperen, digitopresión, pongamos, digitopresión. Por ejemplo, yo agarro y tengo mi dedo, mi mano, ¿verdad? Entonces, ay, qué feo, man, escuchen. Ahí tengo mi manito, ¿verdad? Y este dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Entonces yo agarro este dedito, ¿verdad? Mi dedo índice. Entonces, alguna de ustedes tiene pseudocianosis. Entonces, yo agarro con mi dedo y hago digitopresión en alguna parte de su cuerpo. Estamos porque ustedes están totalmente a su lado, ¿verdad? Entonces, yo hago digitopresión en alguna partecita de su cuerpo. Entonces, cuando le comprima alguna partecita de su cuerpo, ¿saben qué pasa con esa coloración azulada de manera generalizada con la digitopresión? No desaparece. No desaparece. O sea, su color azulado, que de manera generalizada no desaparece. En cambio, cuando yo tengo cianosis, sí desaparece. ¿Me entienden la diferencia entre una pseudocianosis y una cianosis? ¿Y cuál sería? A ver, o sea, yo me pregunto, o sea, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿por qué me joden a mí que yo sepa distinguir una cianosis de una pseudocianosis? Porque no va a ser el mismo el tratamiento, bellezas. No va a ser la misma la causa, por ende, el tratamiento. Imagínense, yo lo veo azulado a mi paciente. Entonces yo digo, bueno, yo estudié alguna vez que la coloración azulada de piel mucosa, este está cianótico. No, capaz que no está cianótico, capaz que tiene una pseudocianosis. Entonces yo le tengo que preguntar a mi paciente, ¿y usted en dónde trabaja? No, yo trabajo en las mineras, trabajo con el carbón, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a sospechar que capaz que el tipo tiene una intoxicación con plata.
¿Me entienden? Entonces mi tratamiento no va a ser el mismo. O sea, yo tengo que sacar esas sales de plata o esos sales de oro que me está produciendo a mí la pseudocianosis. El paciente va a estar totalmente azulado y cuando yo le hago la digitopresión no va a desaparecer el azulado. En cambio, una cianosis normal que yo tenga, que es lo que no apetece en esta clase, ver cianosis, y lo que al profesor le importa que ustedes sepan que es cianosis, sí desaparece en cuanto a la manera con digitopresión. ¿Han entendido, chiquis, más o menos la diferencia entre una cianosis y una pseudocianosis? ¿Estamos? Y por último, ¿cómo sería la clasificación? ¿Cómo podemos clasificarla nosotros en cuanto a la clasificación un paciente con cianosis? ¿Estamos? En cuanto a la clasificación, nosotros tenemos tres tipos de cianosis. Vamos a tener una cianosis de tipo central, una cianosis de tipo periférica y una cianosis de tipo mixta. ¿Qué sería mixta? Que tenga cianosis central y cianosis periférica. ¿Me entienden, chiquis? Por eso le pusieron mixta. Entonces, ¿qué vamos a empezar viendo? Lo que sería cianosis de tipo central. ¿Qué quiere decir que mi paciente tenga una cianosis de tipo central? Cuando mi paciente tiene una cianosis de tipo central, la sangre, y aquí vamos a dibujar un pequeño corazoncito, no me maten por el dibujito, ¿no? Y aquí tenemos nuestra arteria aorta y aquí tenemos nuestras venas pulmonares. Escuchen, brevemente repasando la anatomía de mi corazoncito. Escuchen, nadie le va a preguntar a usted de anatomía al final de semiología, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber mínimamente lo básico de lo más básico. O sea, ustedes saben que tienen que saber los del ingreso. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ingreso? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, ¿cómo sería nuestro corazoncito? ¿Cómo estaría formado nuestro corazoncito? Nosotros tenemos dos cavidades hacia arriba y dos cavidades hacia abajo. Primero veamos la parte izquierda. En la parte izquierda, ¿qué teníamos? Esto se lo conocía como aurícula izquierda y aquí tendríamos el ventrículo izquierdo. En la aurícula izquierda, ¿quién estaba desembocando? Las venas pulmonares. ¿Estamos? Martín, tengo que saber que eran 4 venas, dos superiores diferentes. No, por supuesto que no. Usted tiene que saber solamente que hay venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Nada más, chiqui, que esa sangre, o sea, venía del pulmón, que viene oxigenada. ¿Estamos? Entonces, pasaba a la aurícula izquierda. De aquí se abría la válvula mitral o bicúspide y pasaba a mi ventrículo izquierdo. Y desde mi ventrículo izquierdo salía por esta gran arteria que se la conoce como la arteria aorta. ¿Estamos? Entonces, toda esta sangre con oxígeno sale por mi arteria aorta y la arteria aorta se encarga de distribuirla a todas las partes de nuestro tejido. Es lo que se conoce como circulación mayor. Por eso nosotros decíamos que la circulación mayor estaba llevada a cabo por nuestra arteria aorta. ¿Estamos, belleza? Entonces, la arteria aorta distribuye toda la sangre oxigenada a todos los tejidos. Entonces, una vez que llega a los tejidos, ¿qué pasa con las células de los tejidos? Acá tenemos el capilar. Le pasa el oxígeno y este la agarra y le da el dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono va a volver ¿por qué venas hacia mi corazón derecho? Por las venas cava superior y venas cava inferior. Vena cava superior y vena cava inferior, que va a drenar en la aurícula derecha. Aquí esta sangre ya presenta dióxido de carbono. Va a pasar la sangre hacia mi ventrículo derecho. Aquí se va a abrir la válvula tricúspide y desde mi ventrículo derecho va a salir por mi arteria. Esta arteria se la conoce como arteria pulmonar. ¿Estamos? Entonces, toda esta sangre sale por mi arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Y para qué? Para que se produzca el intercambio gaseoso. Es decir, yo elimine el dióxido de carbono con la expiración, saque el dióxido de carbono y con la inspiración introduzca oxígeno. Y una vez que introduzca oxígeno, va a volver desde el pulmón por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y así sucesivamente. Por eso decíamos que la arteria pulmonar estaba encargada de la circulación menor porque solamente va al pulmón llevando sangre carboxigenada. Muy bien. Eso es toda la anatomía que ustedes tienen que saber para semiología de aparato cardiovascular. Nadie le va a preguntar la relación de la arteria aorta, no se preocupen, bellezas. Estamos, entonces, una vez visto esto, ¿por qué le hago ver esto? Porque es importante, porque así vamos a entender lo que sería una cianosis de tipo central. ¿Qué quiere decir cianosis de tipo central? La cianosis de tipo central, la sangre,
aquí tenemos la arteria aorta y aquí tenemos las válvulas. Eso me voy a decir. Aquí tenemos una válvula que se la conoce como válvula sigmoidea o semilunar aórtica. ¿Estamos? Y aquí tendríamos la otra válvula, que es la válvula semilunar sigmoidea pulmonar. ¿Estamos? Pero al margen, entonces, la sangre en una cianosis de tipo central ya sale de la válvula aórtica con un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre ya sale mal de mi corazoncito, o sea, ya sale con un aumento de la hemoglobina reducida, o sea, ya sale con hemoglobina sin oxígeno. ¿Estamos? O sea, yo tengo una hemoglobina sin oxígeno. ¿Y por qué tengo hemoglobina sin oxígeno? Porque ya tengo una edad de dióxido de carbono. ¿Me entienden? No sé si me llegan a comprender. Entonces, la cianosis de tipo central, ¿qué me tengo que acordar yo? Que la sangre ya sale de estas válvulas aórticas, con un aumento de la hemoglobina reducida por encima del 5 gramos por ciento. ¿Y cómo se llamaba el aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento? Cianosis. ¿Estamos? Y le pusieron central porque la sangre ya sale mal desde mi corazoncito. Estamos, ya sale mal oxigenada desde mi corazón. Por eso es cianosis de tipo central. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué yo puedo llegar a presentar una cianosis de tipo central? Entonces, en cuanto a la etiología, las causas son diversas. Por ejemplo, causas ambientales, y vemos lo mismo que veíamos en disnea, o sea, por ejemplo, una disminución de la producción de oxígeno. Imagínense, lo mismo, están subiendo las montañas, pero ahora en vez de estar a 2.000 metros están ya a 7.000, por decirlo así. Entonces ya hay muy escaso oxígeno. Entonces, al haber escaso oxígeno, ¿qué va a pasar, chiquis? No hay oxígeno, o sea, no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno, o hay muy poquitito oxígeno, va a aumentar que la hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, que era aquella hemoglobina sin oxígeno. ¿Estamos? Entonces, al aumentar por encima de los 5 gramos por ciento o 5 gramos cada 100 mililitros, o 5 gramos por decilitro, yo voy a tener cianosis de tipo central. ¿Estamos, chiquis? ¿Han entendido, no? O sea, entonces, tenemos de causas ambientales, profesor, por ejemplo, una disminución de la presión de oxígeno, de causas traqueobronquiales, por ejemplo, un proceso obstructivo, lo mismo que veíamos en disnea, ¿se acuerdan? Un proceso obstructivo ante la presencia de un cuerpo extraño, un paciente asmático, un paciente con EPOC también puede llegar a presentar una cianosis de tipo central. ¿Me entienden, chiquis? Que es lo mismo que disnea, la cianosis de tipo central, más o menos la misma. O sea, de causas ambientales, de causas traqueobronquiales, de causas pulmonares, y ustedes en causas pulmonares van a poner edema agudo de pulmón, vuelve a aparecer este edema agudo de pulmón, y la famosa fibrosis pulmonar. Aquí de causas pulmonares son mucho más. La que a mí me interesa que sepan que me da una cianosis de tipo central, van a poner un edema agudo de pulmón, por ejemplo, o una fibrosis pulmonar, profesor. Estamos de causas cardíacas, y esto es pregunta de final. Y a mí se me van a cansar repetir lo mismo. De causas cardíacas, o sea, ¿qué me puede llegar a mí producir de causa cardíaca? Una cianosis de tipo central, y van a poner gigante y con mayúscula y van a pintar con un color, era bien exagerado, pero no, posta, chiqui, por favor, de causa de tipo central, y van a poner la tetralogía de Fallot, así como escuchan ustedes, tetralogía de Fallot. Estamos, es causa de cianosis, es causa cardíaca de cianosis de tipo central. Estamos, preguntan siempre los profesores la misma pregunta, dígame una causa cardíaca de cianosis de tipo central, y ustedes la que tienen que responder únicamente, tienen que responder tetralogía de Fallot. Ahora, ¿qué es la tetralogía de Fallot? No se preocupen, que la próxima clase vamos a ver qué es esto de la tetralogía
de Fallot. Estamos, pero con que sepan ustedes que tetralogía de Fallot, causa cardíaca, me produce una cianosis tipo central, yo ya soy feliz. ¿Entienden? Muy bien, excelente. Y por último, también tenemos causas hemáticas, ahí volvemos, por ejemplo, como será la poliglobulia, que no es tan importante de causa hemática como será la poliglobulia, que en algún momento vamos a ver esto de la poliglobulia. Pero lo que sí quiero que se acuerden de la causa cardíaca, que es la tetralogía de Fallot. ¿Ha quedado claro, chiquis, cianosis de tipo central? Entonces, la sangre sale mal ya de mi corazón, ya sale con un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. Por eso tengo una cianosis, pero de tipo central. Ahora, la cianosis de tipo periférica. ¿Qué quiere decir cianosis de tipo periférica? Y hacemos un corazoncillo y le ponemos aquí la arteria aórtica y acá tenemos la válvula aórtica. La cianosis de tipo periférica, en cambio, la sangre sale joya. Uy, escúcheme mi joya, qué indio. Escuche, sale normal. Es decir, o sea, sale normal desde la válvula aórtica. ¿Qué quiere decir esto? No tiene ningún aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento. ¿Me entienden, belleza? La sangre sale increíblemente bien desde mi corazoncito. Estamos, no, en cambio, la cianosis tipo central, ¿qué pasaba? La sangre ya salía mal desde mi corazoncito. Estamos, en cambio, la cianosis tipo periférica, la sangre sale increíblemente bien desde mi corazoncito. Ahora, a nivel periférico, ¿y a qué me refiero yo con a nivel periférico? O sea, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel capilar, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, no de mi corazón, sino a nivel de mis vasitos sanguíneos, o sea, a nivel capilar. ¿Qué pasa en la cianosis tipo periférica? A nivel capilar, acá vamos a hacer un capilar y acá vamos a hacer la célula. ¿Estamos? Entonces, este sería mi capilar, este es el espacio intersticial, que es el espacio comprendido entre el capilar y la célula. Estamos chiquitos. Entonces, a nivel capilar, por algún motivo, se produce un enlentecimiento o éxtasis sanguíneo. O sea, se produce un éxtasis sanguíneo. ¿Qué quiere decir éxtasis sanguíneo? Quiere decir que hay un enlentecimiento de la sangre. Estamos entonces a nivel capilar, por eso lo pusieron periférico, a nivel capilar, por algún motivo hay un enlentecimiento de la sangre. Por ejemplo, chiquis, por ejemplo, que yo tengo una obstrucción. Estamos, ya vamos a ver, yo tengo una obstrucción. Tengo un trombo. ¿Sabe lo que es un trombo? El trombo se la puede definir, o es un coágulo sanguíneo. Estamos, entonces, yo tengo algún proceso obstructivo, un trombo, por ejemplo, aquí, a nivel de mi capilar. Entonces, yo al tener un trombo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sangre? La sangre que fluía normalmente por este vaso sanguíneo, ahora al tener un proceso obstructivo, la sangre va a agarrar y va a chocar con ese proceso obstructivo. Entonces, se va a empezar a estancar, va a sufrir un éxtasis sanguíneo, un enlentecimiento. Se va a empezar a estancar en este sector. ¿Me entienden, chiquis? Ahora, Martín, ¿y por qué carajo se produce la cianosis? O sea, ¿qué tiene que ver que hay un aumento de la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento? Porque yo tengo un estancamiento. Explícame, hijo. Bueno, escuche. Entonces, al yo tener un éxtasis sanguíneo, un lentecimiento, por algún motivo, por ejemplo, que tenga este proceso obstructivo, esta célula maldita de porquería o esta célula agarra, como está estancada, dice genial, al estar toda esta cantidad de sangre, perfecto, le robo todo el oxígeno. Esa célula lo que pasa aumenta su consumo de oxígeno, o sea, aumenta su consumo, que dice aumenta su consumo tisular. ¿Qué quiere decir que aumente el consumo tisular? Que esa célula le agarra el oxígeno por estar estancada. Entonces, al agarrarse el oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la hemoglobina sin oxígeno, es decir, la hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, va a aumentar por arriba de los 5
gramos por ciento, o 5 gramos cada 100 mililitros, o 5 gramos por decilitro, y al aumentar, ¿qué va a producir? La cianosis. Pero es por eso que le pusieron periférica, porque el problema no radica, o sea, la sangre sale genial desde mi corazoncito, sale perfecto. El problema está a nivel periférico, a nivel de mis capilares, de mis vasos sanguíneos. ¿Me entienden, belleza? Entonces, la cianosis de tipo periférica, la sangre va a salir normal de la válvula sigmoidea aórtica o la válvula semilunar, que no mismo aórtica, o sea, desde el corazón va a salir genial, pero a nivel capilar va a haber un enlentecimiento, un éxtasis sanguíneo por cualquier motivo que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, que yo tengo un proceso obstructivo, tengo un coágulo, o sea, un trombo. Entonces, va a haber un enlentecimiento, entonces la célula maldita y mala va a extraer el oxígeno. Entonces, al extraer el oxígeno, va a aumentar la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento y yo voy a tener una cianosis de tipo periférica. ¿Me han entendido, bellezas? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las causas de que a mí me produzca un éxtasis sanguíneo? O sea, ¿cuáles son las causas de que yo tenga una cianosis de tipo periférica? Entonces, las causas van a ser dos principalmente, dos importantísimas que me tengo que acordar sí o sí. Hay una tercera, pero que no es tan importante. Estas dos que le voy a decir son muy importantes. Por ejemplo, que yo tenga una obstrucción, que yo tengo un proceso obstructivo, por ejemplo, que yo tengo una obstrucción venosa. Entonces, que yo tengo una obstrucción venosa, yo voy a tener un éxtasis sanguíneo. Y al tener un éxtasis sanguíneo, voy a tener una cianosis tipo periférica. Entonces, al tener obstrucción venosa, por ejemplo, en una enfermedad que es muy, seguramente la habrán escuchado alguna vez ustedes, lo que se conoce como trombosis venosa profunda. No sé si la escucharon alguna vez, esto de trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. ¿Qué quiere decir trombosis venosa profunda? Trombosis, acuérdense de trombosis, la formación de un trombo. ¿Y qué es un trombo? Un trombo, un coágulo sanguíneo. Un coágulo sanguíneo. ¿Alguna vez van a estudiar ustedes en anatomía patológica, si es que ya no estudiaron? ¿Se acuerdan de la triada de Virchow? Que era la triada de Virchow, explicaba la fisiopatología de por qué yo podía llegar a tener un trombo, es decir, un coágulo sanguíneo. Yo tengo una disfunción o lesión endotelial, el éxtasis sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Al margen. Yo tengo un coágulo sanguíneo a nivel de la vena profunda. Entonces, al yo tener un coágulo, por ejemplo, o sea, una obstrucción venosa, esta paciente que tenga trombosis venosa profunda va a presentar cianosis de tipo periférica. Porque tiene un éxtasis sanguíneo. Y también un síndrome que vamos a ver, como otro ejemplo, le pongo de obstrucción venosa, que es el síndrome de la vena cava superior, por ejemplo. El síndrome de la vena cava superior. ¿Qué es esto de síndrome de la vena cava superior? No me interesa que sepan por el momento. Pero cuando veamos síndrome de la vena cava superior, yo les voy a preguntar y ustedes me tienen que decir: Martín, este paciente tiene cianosis. ¿Y qué cianosis? De tipo periférica, porque tiene una obstrucción venosa. Tiene una obstrucción venosa, entonces produce un éxtasis sanguíneo, Martín. Entonces la célula extrae el oxígeno, entonces va a aumentar la hemoglobina reducida por encima de los 5 gramos por ciento y mi paciente va a tener cianosis. ¿Me entienden, bellezas? Entonces, ante una obstrucción venosa y también puedo llegar a tener cianosis de tipo periférica, por ejemplo, cuando yo tenga una hipertensión venosa sistémica. Ay, Martín, no, sistémica, ¿qué es esto de la hipertensión venosa sistémica? ¿Qué hago, Martín? ¿Me levanto y me voy? No, chiquilla, terminamos. Escuchen, ¿qué es esto de la hipertensión venosa sistémica? O sea, ¿cuándo yo voy a tener una hipertensión venosa sistémica y sacan una flecha gigante? Cuando mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca, pero del lado derecho. Así pongan ustedes, hipertensión venosa sistémica, cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y por último, ya le explico eso. Y por último, hay algo que se conoce como disfunción arteriolar. Disfunción arteriolar. Que es de manera periférica. Pero escuchen, disfunción arteriolar.
es otra causa de que a mí me puede llegar a producir una cianosis tipo periférica. Esta está en el Tomás. Esta disfunción arterial aparece en el Tomás. Pero no es tan importante, chiqui. A mí la que me interesa, alguna vez lo vamos a ver más adelante, pero a mí lo que me interesa es que se aprendan estas dos. Porque yo tengo una obstrucción venosa, profesor, puedo tener una cianosis tipo periférica y en una insuficiencia cardíaca derecha voy a tener una cianosis tipo periférica porque hago una hipertensión venosa sistémica. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a tener? Ya vimos la obstrucción venosa, o sea, ya vimos por qué se produce el éxtasis sanguíneo. Ahora veamos por qué en una insuficiencia cardíaca del lado derecho yo tengo una hipertensión venosa sistémica. Pero pará, Martín, yo no sé ni qué es una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Vos me querés explicar de que tengo una cianosis tipo periférica? No, no, chiqui, no se preocupen. Es lo más sencillo del mundo y yo lo voy a explicar de la manera más fácil. Yo no quiero ni siquiera todavía que ustedes sepan qué es una insuficiencia cardíaca. No tienen por qué saber por el momento. ¿Estamos? Pero escuchen, yo siempre les digo lo mismo al principio. Esperen, que pongamos las dos desembocadoras de las venas cava superior y la vena cava. Tienen diferentes desembocaduras, ¿no? Yo las hago así, no me maten. La vena cava superior ahí y la vena cava inferior aquí, ¿no? Pero escuchen, chiquis. Entonces, ¿qué quiere decir que mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca del lado derecho? Y con esto terminamos. Esto es lo último. Escuchen. Insuficiencia, o sea, ¿cómo normalmente ocurre la sangre? La sangre viene de las venas cava superiores y venas cava inferiores hacia mi aurícula derecha, ¿verdad? Y de mi aurícula derecha pasa a mi ventrículo derecho y de mi ventrículo derecho feliz sale por mi arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿verdad? O sea, hacia los pulmones llega. Eso ocurre a mí, le está ocurriendo a usted en estos momentos y a todo el mundo que funciona bien. Ahora, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que su corazoncito, como yo les contaba el ejemplo de Raulito, y ya saben quién es Raulito, escuche, ¿qué quiere decir esto? Que su corazoncito, ahí como ven acá va superior e inferior, y esta es la arteria aorta, que su corazoncito deja de funcionar como tiene que funcionar. ¿Me entienden, chiquis? Entra en una insuficiencia. Es decir, al entrar en una insuficiencia, todo este sector empieza a andar mal. Entonces, ¿qué creen ustedes si empieza a andar mal? ¿Cómo se va a empezar a contraer ese corazón? Se va a empezar a contraer un poquito mal. Entonces, al empezar a contraerse mal, va a dejar de pasar sangre por la arteria pulmonar, porque se acuerdan que se tenía que contraer en mi ventrículo derecho para que pase toda la sangre por mi arteria pulmonar. Entonces, al estar insuficiente el corazón, perder esa suficiencia, esa funcionalidad que era de contraerse, está en insuficiencia del lado derecho, no me anda bien, no se contrae bien, entonces la sangre empieza a volver. ¿Me entienden? Empieza a volver hacia la aurícula derecha y de ahí va a pasar a la vena cava. ¿Me entienden, chiqui? Entonces, ¿cómo era el recorrido normal? ¿Cómo era el recorrido normal? Yo tenía mi vena cava y mi arteria pulmonar. Mi recorrido normal es este, que pase a la aurícula derecha, pase al ventrículo derecho de la sangre y pase mi arteria pulmonar. Ahora, como está insuficiente, no va a tener este recorrido, no se puede contraer, entonces la sangre tiende a volver, ¿me entienden? Por las venas cava. Entonces, la vena cava superior y la vena cava inferior eran aquellas venas encargadas de recoger la sangre de todo el cuerpo. ¿Me entienden? De la manera más sencilla le estoy diciendo yo. Encargada de recoger la sangre de todo el cuerpo. Entonces, al llenarse de sangre, mi vena cava inferior y mi vena cava superior se me llena de sangre, yo tengo una hipertensión venosa y que es sistémica. O sea, ¿por qué hipertensión venosa? Porque se da a nivel de las venas cava. Como yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, vuelve toda la sangre por mis venas cava. ¿Y por qué le pusieron sistémica? Porque las venas cava se encargan de recoger toda la sangre de nuestro sistema, o sea, toda la sangre. La vena cava superior no copia nada, eso no vamos a ver más adelante, pero la vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, cuello y miembro superior, y la vena cava inferior de lo que sería todo el abdomen, pelvis y miembro inferior. O sea, que recoge la sangre de todo nuestro bello y hermoso cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, este paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho tiene una hipertensión venosa sistémica. Sube una banda la presión porque la sangre está volviendo por su vena cava, porque anda mal su corazoncito. ¿Estamos? Entonces, hacemos un dibujito bien. Al tener una hipertensión venosa sistémica, entonces hacemos la vena cava inferior aquí y la vena cava superior aquí. Entonces, al tener una banda de sangre aquí y una banda de sangre aquí, entonces tiene una hipertensión venosa sistémica
¿Qué va a pasar? Como yo tengo una banda de sangre, la sangre se empieza a estancar. Estamos chiquitos. Imagínense, la sangre tiene que pasar de acá para acá, pero como tengo insuficiente, vuelve la sangre, entonces se empieza a estancar todo. O sea, empieza a haber un éxtasis sanguíneo. Y al yo tener un éxtasis sanguíneo, ¿qué pasa con mis malditas y malas células? Me traen el oxígeno y al extraerme el oxígeno, ¿qué va a aumentar? Le aumenta la hemoglobina reducida por encima de 5 gramos por ciento y es por eso que yo tengo la cianosis de tipo periférica. ¿Han entendido, belleza? Que lo más importante de cianosis de tipo periférica, que la sangre no sale mal de mi corazón, no está saliendo mal de mi corazón la sangre, sino en la cianosis tipo periférica, por algún motivo a nivel periférico, a nivel de mis vasos sanguíneos, estamos a nivel de mis vasos sanguíneos, como ocurre en este caso, hay un enlentecimiento, hay un éxtasis sanguíneo, estamos que me trae el oxígeno, aumenta el consumo del oxígeno tisular por medio de esas malditas células. Estamos una obstrucción venosa o, por ejemplo, un trombosis venoso profundo en el cabeza superior o una hipertensión venosa sistémica, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca de ya. ¿Han entendido, chiquis? Y por último, la suelto, les juro que lo último, la cianosis tipo mixta, que alguna vez la vamos a ver, esta cianosis tipo mixta, para sacar un flecha importante y vamos a ver lo que se conoce como cor pulmonares. Estamos cor pulmonares, que es lo que se conoce también como corazón pulmonar crónico. Corazón pulmonar crónico. Que la próxima clase vamos a ver bien esto del corazón pulmonar crónico. Vamos a ver tetralogía de Fallot, que no que le está faltando de lo que sería cianosis, y la diferencia, por último, que existe entre cianosis de tipo central y cianosis de tipo periférica. Entonces, eso sería todo por hoy, chiquis, y ahí pongo a detener la grabación. Esperen que detenga ahí. Ay, Dios, ¿qué está pasando?